Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, si son tan amables. Lucas, capítulo 20, versículos del 27, vamos a leer hasta el 39. Vamos a leer bastante de entrada, pero por favor, póngale mucha atención a la lectura. Ahí lo tiene en su pantalla, ¿verdad? Si no tiene Biblia, aunque debería traer Biblia a la casa de Dios, sino aunque sea electrónica, ¿verdad? Antes yo me resistía a eso, fíjese, hasta que las luces de mis ojos se han comenzado a menguar, ¿verdad? Entonces la letra del teléfono, pues yo la pongo como quiera, ¿verdad? Entonces, sí, la gran letrota de mi Biblia, entonces veo que sí es favorable, ¿verdad? Entonces, pero siempre cuando al estudiar la Biblia, mis queridos hermanos, no es igual. Lo siento, no es igual. Ver las 4 columnas enfrente de la palabra del Señor, leerla, mire, yo siempre cuando voy a estudiar la Biblia me siento y paso mi mano así como que la sobara la palabra de Dios. Y para mí es algo tan precioso. Es algo tan precioso. Si a usted todavía le aburre a leer la Biblia, es porque todavía no la ha entendido, no ha conocido en verdad lo que Dios tiene para nosotros, esa bendición y ese mar de promesas que están ahí para usted y para mí. Lo tenemos ahí, por favor, Lucas capítulo 20, versículos del 27 en adelante. Hoy tenemos un tema muy especial, aunque ahí dice la pregunta sobre la resurrección, pero vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de quién es Jesucristo. Venimos viendo esto. Si me le bajas un poquito y me quitas un poquito de bajos, creo que se soluciona el problema. Desde el viernes, yo les recomiendo que por favor vea el culto del viernes, ¿verdad? El servicio del viernes, el sermón del viernes. Es parte de esto. Hablamos específicamente del Señor. El Señor es nuestro modelo, ¿verdad? Mi modelo, aunque debería de ser, pero mi modelo no es el pastor. Deberían de ser los hermanos líderes, pero mi modelo no son ellos. La Biblia dice que debo ser imitador de aquellos que por la fe alcanzan las promesas, ¿verdad? Entonces, pero yo no sé cómo está caminando el hermano, yo no sé cómo está el corazón de mi hermano. Entonces, su guía correcta es Jesús. Amén. Su guía correcta es Jesús. Solo para que tenga una idea, es esta. Por eso vamos a leer todo esto, para que vea el vistazo al cielo que ahora el Señor Jesucristo nos va a mostrar. Versículos del 27 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección. Pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Y aquí está la explicación: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle
nada más. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, que queremos dar las gracias, Padre, por la vida que nos das, y gracias por la oportunidad de ahora compartir tu palabra. Pero nos urge, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestro corazón, Señor. Ni me atreviera a hablar sobre esto si no supiera que tu Santo Espíritu va a hablar, Señor, que está con nosotros, Padre. Tu corazón, sé, Señor, que quiere enseñar más. Mi corazón también, pero necesitamos de ti. Tenemos límites. Nunca he visto un ángel, nunca he estado en el cielo, pero al leer tu palabra es como que hubiésemos estado allá. Enséñanos ahora, Señor. Permítenos aprender quién eres tú, Señor. Permítenos entender, Señor, que todo lo que tú enseñas es firme. En esta tierra, en la venidera, en el cielo y en todo lugar. Enséñanos, Dios, que podemos confiar en ti. Enséñanos, Dios, y ayúdanos a tener la certeza en nuestro corazón que tenemos un Salvador, que es Rey, que es nuestro Señor, que reina por sobre todo el universo y que nos cuida, Señor, y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Háblanos al corazón, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que, como decía el día viernes, creo que la mayoría de los que estamos acá somos cristianos, ¿verdad? Pero el desarrollo de nuestra vida cristiana depende de qué tanto nosotros conocemos a Cristo. A veces nosotros, pues, vivimos conforme a nuestras experiencias, nuestras habilidades. Si he desarrollado muchas habilidades, pues me siento seguro, etc. Pero la verdad, amados hermanos, si usted es creyente, su fe, su vida, su estabilidad no depende de usted. Depende de Jesucristo. Y a veces nosotros pasamos por alto la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Algunos lo decimos, sí, es mi Señor, es mi Salvador, pero de repente vivimos como que no. Confesamos, ¿verdad? No, yo sí creo, pero el problema es que dice Santiago que los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Algunos cristianos tienen menos fe que los demonios, porque los demonios creen y cuando escuchan su nombre, ¿qué hacen los demonios? Tiemblan. Pero muchos creyentes oyen el nombre de Jesús y no guardan ninguna reverencia. No significa más que como mencionar el nombre de un amigo. Es más, algunos se alegran más de escuchar el nombre de algún amigo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se debe, amados hermanos, porque no entendemos quién es Jesús. Algunos cristianos todavía consideran que su testimonio más grande ha sido el ejemplo que nos dio, que sí nos dio un tremendo ejemplo que nadie nos puede dar definitivamente. Y creen que solo pueden aprender buenos modales o pueden aprender de él la manera como van a arreglar o corregir su vida moral. Es decir, van a través de Jesucristo únicamente crear en su vida reforma moral, portarse bien, dejar de tomar, tener mejores pensamientos, tratar mejor a mi esposa, tratar mejor a mi hijo, ser responsable en mi trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son buenas, son buenísimas, mi querido hermano. Pero Jesús es más que eso. Jesús es más que mi Salvador, porque Él vino, tuvo una vida perfecta, murió en la cruz por nosotros y al ser perfecto fue la ofrenda indicada para que usted y yo pudiésemos ahora ser salvos y el Padre sentirse satisfecho de la ofensa que se le ha hecho, que se le hizo desde Edén hasta nuestros días. Por cada hombre que peca es el honor de Dios, es la palabra de Dios que es ofendida constantemente. Y Jesucristo, al ser la ofrenda perfecta, ha apaciguado, nos ha hecho que nosotros podamos estar en paz con Dios. Jesús es nuestro Salvador, pero Jesús es más que eso. La Biblia dice que Jesús es el Curios, y la palabra Curios, amados hermanos, es el dueño, es el Señor. Es una palabra utilizada por los esclavos que tenían dueño. Todos los esclavos tenían dueño y ellos sabían quién era su Curios, a quién pertenecía su vida,
¿Quién podía disponer de su vida? Y ese era su Curios. Y esa es la palabra Señor. Amados, pero Dios no solamente es Señor tuyo, si acaso Cristo habita en tu corazón, sino que es el Señor del universo. Guía el universo, y la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, y enseña la Biblia también que en Él subsiste todo el universo. Es decir, que que Dios con Jesucristo crearon todo el universo, pero no se apartaron en Él. Jesucristo no es el universo, pero el universo testifica del Dios creador. Sin embargo, Jesucristo trasciende a la creación, pero también sostiene la creación. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesucristo te creó. Jesucristo permitió que naciera de tu madre. El rey David decía que tus ojos vieron mi embrión. Es decir, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos vio, e inclusive dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese es Jesucristo, pero es más que nuestro amigo. Y ahora nos enseña, fíjense, nos va a dar un vistazo para que la gente entienda, para que nosotros entendamos, y para que las personas que estuvieron presentes cuando Él dijo eso pudiesen entender. Les dio, óigame bien, un vistazo al cielo, a lo que pasa en situaciones que nosotros todavía, hermano, no hemos visto. Yo no sé si usted fue al cielo. Algunos dicen que fueron al cielo y que los regresaron. Otros dicen que fueron al infierno y los regresaron. Pero la Biblia dice que nadie puede ir y regresar a ninguno de los dos lados. No se puede. El único que lo ha hecho es Jesús. Entonces, amados, este texto que vamos a tratar ahora habla sobre eso, y habla sobre dos vistazos de cosas que suceden, de lo que es la vida diaria allá en el cielo, donde un día nosotros vamos a estar. Resulta, amados hermanos, ya entrando en el tema, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo habían principalmente 5 grupos de personas que reinaban, que eran los más conocidos. Algunos inclusive dice que eran especie de partidos políticos. 2 de ellos sí lo eran, y los otros pues eran grupos religiosos, y eran los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y los herodianos. Los herodianos eran discípulos de Herodes y querían que el status quo se mantuviera. Querían que Israel siguiese unida al Imperio Romano, porque eso le era de su conveniencia. Los celotes eran todo lo contrario. Ellos estaban buscando la manera, eran una especie de guerrilleros que andaban buscando cómo liberar a Israel del yugo romano. De ahí los esenios, amados, eran una especie, ¿se recuerda usted? No sé si ha visto un poquito de la historia de la iglesia y ha conocido los puritanos. O sea, eran grupos de personas que se apartaban. En ese tiempo, los esenios, buscando la pureza espiritual, también se apartaban, no se mezclaban con otros. Para muchos historiadores, Pablo también fue enseñado por este grupo, por los esenios, pero eso es más especulación que otra cosa. Pero también habían 2 grupos más, que estos sí eran grupos religiosos, y grupos eran contrarios unos a otros: los saduceos y los fariseos. Los fariseos, la traducción de fariseos es los apartados, digamos los santos, y ellos eran los maestros de la ley. Por eso es que ellos tenían más influencia con las personas, con el pueblo, porque eran los que enseñaban en las sinagogas. Ellos creían en todo el Pentateuco, los profetas, absolutamente todo. Ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, pero también creían en los espíritus. Eran bastante religiosos y bastante temerosos al respecto. Pero los saduceos eran como los progresistas de hoy. Ellos no creían en la resurrección, no creían en el aspecto de milagros de la Biblia. Ellos apartaban todo lo que era milagros, excepto lo que aparecía en el Pentateuco. Estos eran de la clase aristocrática, era la gente que tenía dinero, estaban unidos al gobierno, estaban unidos a los sacerdotes. Ellos dirigían el templo. En otras palabras, ellos dirigían la plata en
¿cómo se llama? En los tiempos del Señor Jesucristo. Por eso es que usted ve que en los tiempos del Señor los sacerdotes eran bastante paganos, amados. Los sacerdotes eran religiosos, pero no eran espirituales. Entonces casi todos los sacerdotes salían de los saduceos. Entonces ellos no creían en la resurrección. Y cuando se acercaron al Señor, su pregunta fue, no porque ellos quisieran saber, sino que su pregunta fue para, digamos así, para arrinconar al Señor. Le dieron una pregunta sin respuesta. En Deuteronomio aparece una orden que Dios da a la familia, ¿verdad? Cuando son varios hermanos y un varón se casa con una mujer, ¿verdad? Como debe ser, se casan, pero el varón muere antes de tener descendencia. Entonces el hermano estaba obligado a llegarse a la mujer para que ella pudiese tener descendencia, y se tomaba como la descendencia del hermano y no hijos de él. Y entonces así hasta que la mujer pudiese tener descendencia y el hijo que murió pudiese continuar con la herencia del hijo. Entonces lo que quisieron meter en problemas al Señor y le dijeron, Señor, recuerde que los saduceos no creen en la resurrección. Señor, Moisés nos mandó diciendo lo que les acabo de explicar. Pero resulta que una vez 2 se casaron, un hombre y una mujer, pero el tipo se murió sin hijos. El hermano llegó cumpliendo la ley y se llegó a la mujer, pero también se murió. Así los 7 hermanos. Habría que pensar, ¿verdad? ¿Qué mujercita esta? Entonces, pero, dice la Biblia, decían los saduceos, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Pues legalmente estuvo con todos. ¿Es una pregunta lógica o no? ¿Sí o no? Si la ley dice que fue de uno, después de otro, después del otro, no, yo como abogado dije del primero, ¿verdad? Es mujer del primero. Pero yo como abogado, y abogado de El Salvador, ni siquiera de aquí. Yo sé que usted tiene su respuesta quizás lógica para usted. No, yo creo que el último, porque el último fue el último, ¿verdad? Entonces, todos tenemos nuestra manera de pensar, pero nuestra manera de pensar está unida a lo que nosotros vivimos aquí. Lo que nosotros hemos aprendido aquí, nuestra manera de pensar, de cómo hemos resuelto las cosas, de cómo hemos visto que otras personas resuelven sus problemas aquí. Pero resulta que ninguno de los que estamos aquí hemos estado allá. No sabemos cómo se resuelven las cosas allá si no viene alguien de allá y nos enseña cómo son las cosas. Amados hermanos, nosotros lo que vemos es lo que creemos. Muchos creyentes somos como Tomás. ¿Por qué? Hasta que no lo vea, hasta que no vea los hoyos en sus manos y en su costado, yo no creeré. Y entonces nos mantenemos en ese estilo de fe. Ni tanto, como es el dicho, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Hay que creer, no hay que creer ni dejar de creer. Así nos mantenemos. Pero ahora el Señor Jesucristo pone 2 piedras en las cuales nosotros nos podemos sostener. 2 exactamente piedras de lo que pasa en el cielo. El Señor conocía, pero también el Señor al responder, Él pudo contestarles lo que sea, ¿verdad? Y avergonzarlos y qué sé yo. Pero Él les dio la respuesta para que al final dijeran, de ahí nadie más se atrevió a preguntar. Porque Jesús habló de lo que nadie ha visto ni oído. Mire el texto, por favor. Dice, terminando el relato de la mujer con todos los hermanos. Versículo 14. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, oiga esto, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cuando habla de este siglo, mis queridos hermanos, no está hablando de una centuria, no está hablando de 100 años. Está hablando del tiempo, de la época, de esta tierra está hablando. Nosotros somos de este siglo. No está hablando del siglo XXI. Vivimos en la tierra. No somos extraterrestres. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Versículo 35, por favor. Mas los que fueren, oiga esto, solo para asustarlos, amados. Asustar a los saduceos y a aquellos que no son creyentes.
creyentes. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, oiga esto, oiga la explicación que nadie sabía hasta ese entonces. Ni se casan, ni se dan en casamiento. En el cielo no hay bodas. La boda que se va a celebrar son las bodas del Cordero. El Cordero con su iglesia. Son las únicas bodas que se van a celebrar en el cielo. No más. Entonces, mire, regrese, por favor, regrese. Dice, mas los que fueren dignos, fueren tenidos por dignos. O sea, no es que usted se siente digno. Es que alguien debe tenerlo a usted por digno. Y eso es un problema. Porque usted se puede considerar todo lo que usted quiera. No, es que yo... Usted no me conoce. No, es que alguien tiene que tener. Y el que te tiene que tener no es de aquí. No está en este siglo. No es de esta esfera. Es Dios. Nosotros vivimos en esta esfera, en este tiempo. Y Dios vive en la eternidad. Dios nos presta un trozo de eternidad. Oiga esto, por favor. Dios nos presta un trozo de eternidad para vivirla y adorarle y honrarle en ese espacio corto de eternidad que nos da. Eso es lo que nosotros somos. Somos, amados hermanos, como la neblina. En la mañana está y en la tarde ya no está. Nosotros personalmente nos sentimos grandes, pero amados hermanos, mañana no sé si estaremos. Pero entonces el Señor les dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36. Mire por qué se casó usted. Mire por qué el hombre se da en casamiento. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la razón de la unión de un hombre y una mujer? Ay, porque nos amamos, pastor. Mire, ¿sabe qué? Yo entiendo a Dios. Si no hubiera puesto amor y atracción entre los hombres, nos hubiéramos terminado, ya no hubiera existido procreación, ya somos tan haraganes que ya no tuviéramos hijos, brother. Si no hubiera puesto atracción y el gusto de unirse a un hombre y a una mujer, ¿verdad? Y le agregó a la procreación, le agregó amor, le agregó sentimiento, le agregó emoción para que fuéramos llamados a hacerlo y con eso asegurar la procreación. ¿Se comprende eso? Aquí nos casamos y nos damos en casamiento, pues porque aquí no está hablando del adulterio y la fornicación. Vea, si anda en ese camino, brother, arrepiéntase, brother. Pero sigamos. Entonces dice, porque no pueden ya más morir. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué si nos casamos y nos damos en casamiento? Los hombres y las mujeres. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque nos morimos. Sí, nos morimos. Y para que quede en lugar mío, son mis hijos. Por eso es que Dios decidió que el hombre se uniera a una mujer. Agregó amor, porque Dios es sabio. Agregó pasión. Agregó deleite a la unión, porque si no, no nos uniéramos, brother. Y entonces dice, porque no pueden ya más morir. Pues son, hablando de los hijos que tienen por dignos de pasar al siguiente siglo, al siguiente etapa, pues son iguales a los ángeles. En ese aspecto somos iguales a los ángeles. Los ángeles ni se casan, óigame bien, diga conmigo, los ángeles no se casan, dígalo, los ángeles no se casan y los ángeles no se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque los ángeles, ¿qué no pueden hacer? No pueden morir. Porque no necesitan morir. Los ángeles no se reproducen. ¿Cómo íbamos a saber eso si Jesús no nos lo dice, bro? Estuviéramos pensando allá, el ángel Gabriel tiene su novia por allá. Porque el hombre piensa e imagina. Pero Jesús nos abrió una ventana. Muy romántico, ¿verdad? Y le decimos a nuestra esposa, le dice, en el cielo te he de buscar. A ver si me hallas, le dice el esposo, ¿verdad? Amados, el matrimonio es para este tiempo. Porque es necesario para este tiempo. En el cielo no habrá necesidad de unión. ¿Se comprende eso? Ahora, yo sé que a unos les alegra, a otros les entristece, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Jesús nos enseña verdades que nosotros no conocemos. Jesús nos enseña verdades que inclusive van a ocurrir aquí que nosotros no sabemos. ¿Quién sabe lo que va a pasar con seguridad mañana? Todos tenemos propuestas, ¿verdad? A tales horas voy a estar, y ni siquiera decimos si Dios me lo permite, voy a estar en tal parte. Eso es lo que usted cree. Pero Jesús nos dice, el tiempo que tú estés en la tierra, yo voy a estar contigo. Yo no lo veo, pero si Él lo dice, así va a ser. Entonces, amados, disfruten su pareja, disfruten su cónyuge, disfruten sus hijos. Aunque a veces es pesada la carga, pero a ella le gusta, brother, porque solo tiene esta vida para disfrutarlos. ¿Quién me enseñó eso? Jesús. ¿Y por qué me lo pudo enseñar? Porque Él estaba allá y se vino para acá.
Ahora, sigamos por favor. Oiga esto. No les gustó esto, ¿verdad? Ni a las hermanas. Entonces, es que como les encanta tenernos sometidos, ¿verdad?, por la eternidad, hijo. No. Entonces, oiga esto. 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Oiga esto. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Versículo 37. Pero en cuanto a los muertos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, le preguntaron eso a los saduceos. No, porque sabía que era una pregunta en buen salvadoreño pícara, una pregunta que llevaba engaño, man. Pero a Dios, a Jesucristo, nadie lo pudo sorprender, nadie. Él contestó lo que nadie podía contestar, no solo esto, sino que muchas cosas. No me vean así, hermanas, por favor, es la palabra de Dios, por favor. Ahora, pero en cuanto a los muertos, que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Y esta es la segunda cosa que Dios nos enseña. Y esta es más bonita que la primera, ¿verdad? Porque sí, ya me siento que menos mal que no hay piedras en el templo. Y entonces dice, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Oiga esto, cuando llama al Señor, a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cuál es la relación de Abraham con Isaac y de Isaac con Jacob? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era la relación familiar? Padre, hijo y nieto. Entonces oiga esto. Dice Jesús que cuando Dios le dijo, cuando Moisés habló de Dios, dijo que Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios era Dios de Jacob, Abraham ya estaba muerto, ¿sí? Y en tiempos cuando Jacob estaba ya viejito, Isaac ya estaba muerto, ¿sí? Para nosotros, iglesia. Ponga atención a esto, para nosotros. Mi padre carnal, ya pasó a la presencia del Señor. Pero para nosotros es una desaparición de nuestro entorno, de este siglo, ¿sí? Pero él solo se movió. Él solo pasó de un lugar a otro. ¿Cómo lo explica Pablo? Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso no va a pasar. Pero lo impresionante es esto, oiga esto. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios, oiga esto, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios. Ahora, ¿Dios es el Dios de Abraham? ¿Sí? ¿Dios es el Dios de Jacob? ¿Y cómo si ya está muerto? Para nosotros está muerto. Y oiga esto, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todo vive. Abraham tiene los ojos abiertos delante de Dios. ¿Cuántos tenemos parientes que ya pasaron a la presencia del Señor? No murieron, bro. No desaparecieron, no se desintegraron, no dejaron de existir. Están delante de Dios. Su familiar que no es creyente está delante de Dios, solo que no en el cielo, sino que en el infierno. Pero Dios enseña que la muerte y el paso al siguiente momento es cierto, porque para Él todos viven. Su familiar vive. Cuando usted parte, porque de repente uno tiene miedo a la muerte, yo en lo personal, dos cosas temo en la muerte. Primero, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Yo siento que yo estoy listo, pero no sé cómo va a ser y eso me da ñáñara, ¿verdad? Pero también pienso en mi familia, aunque ya todos están grandes, pero pienso en mi familia. Pero ¿saben qué? Dios los va a cuidar y yo me voy a encontrar con ellos. Yo me voy a encontrar con mi padre, yo me voy a encontrar con mi abuelo, yo me voy a encontrar con toda mi familia que ya partió, porque toda mi familia está delante del Señor. Porque Dios es Dios de Mario Chávez y Dios es Dios del doctor Abelardo Chávez. Yo estoy aquí todavía y Él está allá. Y Dios ve a mi padre y Dios me ve a mí. Dios lo ve a usted y ve a toda su familia que ya pasó. Entonces, dos cosas nos enseña Jesús. No es mi interés profundizar en estas cosas, sino que nosotros que aprendamos a confiar. Si algo, oiga bien por favor, si algo de Dios, de Jesús, puede ser mentira, esto peligra a que todo lo que Jesús dijo fue mentira. Quisiera que fuera conmigo a Juan capítulo 12, versículo 44, por favor. Juan capítulo 12, versículo 44. Y esto representa lo que Jesús vino a decir. Jesús no hablaba con sus propios pensamientos. Jesús venía con una misión muy especial de traer un mensaje a la humanidad y un mensaje que no se le ocurrió a él solo, sino que lo dijo con el Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 12, por favor, versículos del 44 en adelante. Oiga lo que dice. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, oiga esto, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, y el que me ve, y el que me ve al que me envió.
Versículo, yo, la luz. Deténgase ahí. ¿La luz de dónde? La luz de Dios. La información que necesitamos de Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice que Él es la luz. Él es el puente. Él es el camino. Él es la única manera como nosotros podemos saber certeramente de Dios. Y por eso, amados hermanos, usted y yo tenemos que aprender a confiar, no un poquito, no bastante, sino que ciegamente en las palabras de Jesús, porque nos habla las palabras del Creador, nos habla las cosas que todavía no van a pasar. Y cuando estemos en problemas, el mismo Señor Jesucristo nos dice las cosas para que en Él nosotros tengamos paz. Entonces dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, oiga esto, no permanezca en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Si Cristo no se revela a nosotros, nosotros nos mantenemos en las mismas tinieblas de esta tierra. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque Jesucristo no vino a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vamos al siguiente. El que me rechaza, oiga esto, el que me rechaza, y rechazar no es decir no, es no recibir. Si usted solo se queda quieto, usted está rechazando, y rechazando no a Jesús, está rechazando al Padre. Entonces dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amados, mantengamos el 49 ahí, por favor. Todo lo que Jesús nos enseña en su palabra tendrá peso en aquel día. Tiene peso en este día. Sus decisiones, si no son tomadas con la palabra que Jesús nos ha enseñado, sus decisiones están en el aire y muchas veces son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Jesús dice, no, yo no le juzgo en ese momento. Pero también Jesús enseñó que todo el juicio Dios se lo dio al Hijo. Y el Hijo nos va a juzgar según la palabra que Él nos enseñó y que usted no obedece. Cuando usted esté en el cielo, porque espero que usted sea creyente, y esté en el tribunal de Cristo, mi querido hermano, a usted lo van a juzgar por lo que oyó y no obedeció. Decía un maestro, hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo, que no he logrado comprender. ¿Y sabe qué me dijo? Pero en verdad, esas no me importan. Las que me importan son las que comprendo, entiendo y discierno y no pongo en práctica. Porque esas palabras que usted entiende, que usted discierne y que no pone en práctica, Jesús dice que esas palabras le van a juzgar a usted. Amados, mire, quizás tenemos una fe bien pequeñita en Jesús, al no saber quién es Jesús. Y entonces dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que mi mandamiento, oiga esto, mi mandamiento ¿qué es? Vida eterna. Y que mire, amado, cuando nosotros rechazamos obedecer, nosotros estamos faltando a la vida eterna. Y entonces dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Jesús son las palabras del Padre. Y nos la dicen mejor que los profetas. Usted le cree a los pastores y aquellos pastores de éxito, usted les cree. Créales si son las palabras de Jesús, por favor. Créales si son las palabras de Jesús. Si hay una distorsión, por pequeña que sea, de la palabra de Jesús, usted está en problemas si las cree. Ahora quisiera que fuera conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45. Mire qué tan impactante fue para estas personas en el tiempo de Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 32, por favor. Juan capítulo 7, versículo 32. Oiga esto, por favor. Juan capítulo 7, versículo 32. Ay, pastor, yo ya no puedo aprender nada desde que dijo que mi esposo ya no va a ser mi esposo en el cielo. Ya se me cerró la mente. Amados, mire, hay mejores cosas en el cielo. Amén. Y no hablo de pareja, sino que, dice la Biblia que ni sol va a haber, porque la presencia de Dios irradiará todo el lugar. Dice, oiga esto, 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles
para que le prendiesen. No nombraron un soldado, sino que enviaron alguaciles. Ahora corramos al versículo 45, por favor. 45. Porque estos alguaciles estaban acostumbrados a ver una y mil cosas, rareza y media. Ellos se encargaban de todo nuevo predicador o de cualquier persona que levantara masas, lo agarraban y escuchaban. Ellos no eran fáciles de sorprender. Pero entonces, oiga lo que dice el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, es decir, regresaron de la encomienda, y oiga esto, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No pudieron cumplir porque les dio miedo, porque oyeron cosas que ellos nunca habían escuchado. ¿Y sabe qué es lo tremendo, amados? Que nosotros tenemos parte de estas palabras en la Biblia. Mire, los que escriben, los que hacen las Biblias, algunos tienen tal esmero. No sé si su Biblia será así, pero las palabras de Jesucristo están en otro color, ¿sí o no? Algunas están en rojo porque quieren ayudarnos. Quieren ayudarnos a nosotros para que podamos comprender qué es lo que dijo Jesús, para que tengamos en cuenta, para que escuchemos, para que las hagamos nuestras, para que las tengamos como ciertas, para que las tengamos como piedras en medio de este mundo pantanoso y nos podamos sostener a través de ellas. Amados hermanos, por favor busque Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Ya casi terminamos, amados. Oiga esto, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Y esto es bien importante. Yo me alegro de verle aquí. Yo me alegro que usted ame la Biblia. Yo me alegro que usted sea una persona de oración. Yo me alegro que usted sea una persona de lectura y que quiera saber más de Dios. Y por fe yo digo que usted es así, brother. Porque yo estoy orando porque sea si no lo es. Pero el hecho que usted esté aquí, amados, Jesús ha abierto, Jesús rompió lo que no nos permitía ver. Mira lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mire, este versículo, cuando yo llegué a este versículo en mi lectura diaria, me quitó un peso de encima, amados. Un peso de mis hombros, porque hubo un tiempo de mi vida que yo predicaba más cuando yo estaba estudiando en el seminario y predicaba y a uno le meten énfasis. Mira, si su predicación, si predicaste y nadie se convirtió, no sirvió. Ay, a uno lo tenían todo abatido, ¿verdad? Y pasaba uno, póngase de pie y reciba al Señor, recibe que esa silla no lo detenga. No sé si usted se recuerda que así decían los predicadores de antes. Pues lo mismo decíamos nosotros, con tal que la gente se levantara. Pero cuando yo llegué a este texto, mire, yo dije, es que no es eso. Es que el mundo entero está ciego. Y está ciego porque alguien lo mantiene ciego. Sea por los problemas, sea por la ambición, sea por los vicios, sea por lo que sea, nos cegamos. Mire, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4 dice, 4 por favor, en los cuales, oiga esto, el Dios de minúscula, para que entienda que no habla de nuestro Padre, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No cegó los ojos, que fuera lo lógico, no. Cegó el entendimiento, porque a través del entendimiento nosotros razonamos, brother. Mira, hay quienes dicen, no, es que usted tiene que hacer a un lado la razón. No es cierto. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, amados hermanos, que mi fe es razón. Dios convenció mi razón. El Espíritu Santo convenció mi razón. Y yo en mi razón logré conocer, con el favor de Dios, a Jesucristo y a conocerlo como mi Señor y Salvador personal. Pero entre los que se pierdan, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Y el mensaje de esa imagen de Dios, ¿cómo se llama? El Evangelio. Las buenas nuevas. Ese es Jesús, amados. Y su palabra debería estar firme, oiga bien, firme en nuestros corazones. Moisés, que no conoció a Jesús hasta que Dios le llevó a la transfiguración. Allí hablaron, allí se conocieron. En persona, humana. Mire lo que dice el Salmo 48:14. Hasta ahí vamos a llegar. Salmo 48:14. Fíjense que este salmo al principio dice que es un salmo
de los hijos de Coré, dado a los hijos de Coré. Este Coré es el que levantó una rebelión, usted se recuerda, cuando estaban en el desierto contra Moisés. Y dice la Biblia que Coré y todos los que se levantaron con él, pues Moisés pues no se puso a pelear, y solamente Moisés les dijo: no, si Dios no hace espectacular para que mueras, Dios nunca ha hablado a través de mí. Y entonces lo que Dios hizo, ya conoce usted, que abrió la tierra y se tragó a Coré y a toda su familia. Sin embargo, los descendientes de Coré que sobrevivieron, en lugar ellos de tomar una actitud en contra, ellos amaron a Dios, se volvieron cantantes, se volvieron músicos, escribían, eran llamados a cantar en la adoración los hijos de Coré. Y entonces dice que estas son escrituras de Moisés que cantaron los hijos de Coré, porque este Dios es Dios nuestro. Este Dios es Dios ¿qué? Nuestro, eternamente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Dios será su Dios? Para siempre. ¿Y estos cuerpos vivirán para siempre? No, pero Dios seguirá siendo mi Dios. Cuando muera, si todavía no ha venido el Señor, mi cuerpo va a la tierra. Mi espíritu va al cielo. De ahí, cuando suene la final trompeta, Jesucristo viene con mi espíritu y de todos los creyentes que ya murieron a tomar nuestro cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y nos vamos a unir con el Señor. Y por eso es que Dios dice que Dios será Dios eternamente de nosotros. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, más allá de lo que no conocemos. ¿Por qué? Porque Él está allá y porque Él está aquí. Amados, a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua delante de Dios, porque para nosotros es un mar de problemas, pero para Dios no. Y no porque Él tenga la respuesta, es porque Él mandó el problema, es porque Él está trabajando en nosotros, es porque Él nos está transformando, nos está llevando de gloria en gloria y nos está llevando de victoria en victoria. De momento usted va a sentir que se muere, que se asfixia. A eso se le llama aflicción, ¿verdad? Que hasta hace falta el aire. Ay, es que ahora con este señor en el gobierno, uy. Estése tranquilo, mi amado. Moisés, oiga bien, Moisés se vio presionado por el pueblo. Estaban frente al Mar Rojo y Faraón venía con todos sus soldados. Y entonces Faraón ha de haber dicho: qué mal estratega este Moisés. Lo llevó al mar, atrás tienen una piedra, así es que allí lo vamos a agarrar. Pero no contaban con Dios. Y entonces le dijo Dios, vino Moisés y oró a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Por qué oras a mí? Levanta tu vara, extiende tu vara. Y Moisés vino y extendió su vara. Y el mar delante de él. Y detrás de él estaba todo el pueblo. Solo piense pues. Póngase del lado del pueblo. Moisés delante de usted. El mar delante de Moisés. Y vieron a Moisés, por grande y fuerte que fuera la vara, frente al mar, era una varita, brother, era un palito. Y vino él y por orden del Señor extendió la vara. No me pregunte cómo, yo me puedo imaginar y pensar, porque la Biblia dice que fue un viento que partió el mar y lo dividió a un muro a un lado y a otro muro de agua en otro lado. Y entonces Moisés, después que vio lo que Dios había hecho con su vara, entonces le dijo al pueblo: pasad al otro lado. Estaba igual o más impresionado que el mismo pueblo. Cuando Moisés escribió eso, él tenía razones poderosas para escribirlo, porque Moisés iba a pasar al otro lado. A Moisés no le permitieron llegar a la tierra prometida. ¿Usted se recuerda de eso? Él no llegó. Sin embargo, Dios había prometido que iba a llegar. Y entonces, ¿qué pasó, amados hermanos? Cuando Jesús estaba orando, por favor, acuérdese esto. Cuando Jesús estaba orando y estaba en el momento de su transfiguración, Dios le cumplió la promesa a Moisés y se lo llevó a la tierra prometida. Y por primera vez Moisés puso sus pies en la tierra prometida que Dios le había dicho que un día lo iba a poner. ¿Por qué? Porque Dios le dio una piedra, por decir así, una piedra para que Moisés se pudiese parar en ella y pudiese esperar. Esa es la palabra de Dios. Y Dios te habla, y Dios te llama, y Dios te enseña, esperando que su palabra tú la pongas por piedra en la cual te vas a sostener. No en la palabra de los hombres, no en la confianza de los hombres, sino en la confianza de aquel que estaba en el cielo, que vino por nosotros, murió, nos habló del cielo, se fue y nos dijo: pronto regresaré. ¿Quién es? Ese es Jesús. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor, muchachos, pasen.
Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Oh Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Dios, la palabra que nos das, Padre. Realmente cuando abro la Biblia, hay un temor en mi corazón, Señor. Pero cuando recuerdo que tú nos has dicho que tu Santo Espíritu hablará, esa es una piedra en la cual yo me puedo parar con seguridad, Señor. Ahora, Dios, yo quiero suplicarte, Padre, que bendigas a tu iglesia, Señor. Aparta su tiempo, Señor, y abre su corazón para recibir la palabra, Dios. Todos tenemos problemas, todos estamos pasando situaciones difíciles. Sé que algunos están buscando trabajo, Señor. Algunos están buscando sanidad. Algunos están buscando paz. Algunos están buscando milagros de diferentes maneras, Señor. Y aunque le digamos a los hombres, ayúdame, sabemos que solo tú tienes el poder, Señor. Y por eso, Dios bendito, es que en esta noche, hoy te queremos dar gracias, Dios, por tu palabra, la cual abrazaremos, Señor. Tú mismo nos dijiste que el que escuchara estas palabras y las pusiera por práctica, le compararías a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y es donde nosotros queremos edificar toda nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque en esta noche podemos confiar, Señor. Gracias, Dios bendito, porque podemos esperar en ti, Señor. No importa quién esté sentado en el trono de donde sea. Mientras tú sigas en el trono del cielo, todo estará bien para tus hijos. Por eso es que Pablo nos dijo, Señor, y sabemos así con toda seguridad, que a los que aman a Dios y nosotros te amamos, Dios. Hay demasiadas cosas que no sabemos, pero nos basta con la que tú nos enseñas para aprender a esperar, Señor. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Bendice la vida de tu iglesia, Padre. Y que esta palabra nos permita, Señor, llegar a la Biblia, Padre, abrir la Biblia, volver a tomar tu palabra, Señor, tomar piedras para este mundo tan lleno de cosas que no entendemos y nos podamos parar con toda seguridad, Señor, en tu palabra, en la piedra inconmovible, Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te amamos, Dios, y te bendecimos hoy. Y esperamos en ti, Señor. ¿Cuántas cosas habrán allá que nosotros no conocemos, Señor? Y muchas ya están reveladas en tu palabra. Pero muchas veces nuestra negligencia no nos ha ayudado a buscarlas y aprenderlas para vivir con más seguridad, Señor. Padre, bendice los matrimonios, Señor. Permite, Padre, que se amen, que se apoyen, que se ayuden, que guíen a sus hijos en amor, Padre, porque solo tenemos esta vida para hacerlo, Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos hacerlo bien. Gracias, Dios, por nuestras familias, Señor, las que están con nosotros y las que ya están allá. Un día nos volveremos a ver. Eso tú nos los has enseñado, Señor. Si podemos confiar en eso, podemos confiar, Señor, en el resto de tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre. Cantemos con nuestros hermanos. Tus ojos revelan que yo. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live.
Te invitamos visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.